Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlo. Muchas gracias por estar con nosotros en el podcast del día de hoy. Le agradezco mucho que esté con nosotros. Pues tenemos una invitada que desde hace algunas semanas acordamos volver a conversar. Ya había estado nuestra invitada con nosotros en el año pasado. Estuvo conversando pues el antepasado más bien, ¿no? Porque No, el pasado no el fue. pasado, el 25 de noviembre. El 25 de noviembre. Es que pasó muy rápido el tiempo. Sí, Gracias, doña Yamil Trejo. Gracias por estar aquí. no, nada que agradecer. Siempre es grato venir a saludarte. Muchas gracias y por la confianza. Pues yo los pongo en contexto para los que se están conectando. La señora Yamil Trejo es madre de Yuri Lisset Méndez Trejo. Ella fue víctima de feminicidio en el año 2016, Sí, exactamente en noviembre, 20 ¿verdad? 25 de noviembre. 25 de noviembre. Y ahora la Fiscalía General del Estado pues ya la forma parte de la Comisión de Atención a Víctimas, porque usted es víctima de este feminicidio. ¿Estamos en lo cierto? Así es. ¿Es algo que se pide o en automático la Fiscalía dice, usted es víctima? Pues es un trámite que realizas ante la Comisión Estatal de Víctimas en el Estado de Chiapas, que es una comisión que está a cargo de la licenciada Graciela Velasco, pero depende de la Secretaría de Gobierno del Estado. Uh-huh. Por todo el proceso que se llevó, al final ellos determinan que soy una víctima indirecta del feminicidio de Yuri. Del feminicidio. Usted, bueno, conoce mucho del tema de feminicidio. A lo largo de los años usted se ha adentrado en este mundo que de pronto puede ser un laberinto, ¿no? Puede ser Sí. un laberinto sin salida. ¿Cómo podríamos llegar a la conclusión cuando una mujer ha sido asesinada, decir fue un feminicidio? Ok. Pues hoy que existe la sentencia de Mariana Lima, que es la que dio la pauta para juzgar a toda muerte violenta de mujer con perspectiva de género, ahí también viene establecido que para un feminicidio tiene como una numeración. Por ejemplo, si la mujer era esposa, novia, amiga de la persona, de un hombre. 2, si quedó expuesta en la vía pública el cuerpo, si los golpes fueron antes de la muerte. Existen protocolos que utilizan jurídicamente para poder dictaminar que es un feminicidio. Uh-huh. De acuerdo al artículo 164 bis, aquí en el estado de Chiapas, se ha considerado que toda muerte violenta que ocurra de una mujer tiene que ser juzgada con perspectiva de género y catalogada desde el principio como un feminicidio. Por lo tanto, los ministerios públicos deberían de estar capacitados para poder hacer toda la investigación y no dañar la escena de donde sucedieron las cosas, que pues para llevarlo a la realidad. Eso es lo que yo le quería preguntar, pero esa es en la teoría, ¿no? Así es. Y en la realidad sería... En la realidad, pues hay mucha falta de conocimiento por parte del Ministerio Público, aunque existe una área en la Fiscalía que es la Fiscalía de Feminicidios. Existe pues falta de conocimiento para levantar una carpeta de investigación, para no dañar la escena del momento que está sucediendo. La escena del crimen o de los hechos. De los hechos, exactamente. Y como parte de integrante de una red de familias víctimas de feminicidio, en varias ocasiones que hemos reunido con la fiscal, la licenciada Guadalupe Acuña, siempre hemos pedido que capaciten a los ministerios públicos, que capaciten, que les den más actualización para que no suceda una carpeta que con el tiempo el feminicida pueda salir libre o pueda recurrir a amparos y protegerse y no pagar una sentencia. Usted que ha estado, pues ahora sí, empujando a la justicia para que haya una acción de justicia en favor
de la memoria de su hija o en favor de su hija que perdió la vida? Usted que ha estado atrás ahí buscando y anhelando esa justicia, ¿a qué conclusión llega del por qué el feminicida busca una salida, busca que quede en libertad, busca que lo absuelvan? O sea, siendo que el feminicida pues es responsable de la muerte violenta de una mujer. Yo esto se lo pregunto porque antes de entrar al aire ella me decía, doña Yamil me decía, es que las dos personas involucradas en la muerte de mi hija, una ya salió en libertad, buscó su libertad, se la dieron, y el otro pues ya llegó hasta la Suprema Corte para buscar la libertad, siendo que pues ellos son responsables de esta muerte. Sí, mira, yo considero que todos los delitos, como seres humanos nunca vamos a aceptar nuestros errores, y tanto Milton como Iván han buscado la forma de buscar esos huecos de la ley, esos espacios que dejan para poder apelar a un amparo indirecto, a un amparo en revisión. Y pues está la famosísima Comisión de Derechos Humanos, que pues no dejan de ser humanos ellos, y por eso tienen esa libertad de poder acceder a buscar una libertad. Como familia, siento que también la familia de ambos está involucrada desde la aportación de dinero para pagar a un abogado, desde la aportación de irlos a visitar y que estén cómodamente dentro de un penal, porque pues son sus hijos, como padres tienen que responderles, pero yo siento que como padres también te debes de evaluar que cómo es posible que creaste a una persona, a un monstruo, para destruirle la vida a una mujer. Además, ellos ambos eran estudiantes de medicina humana, sabían que lo más importante de esto es preservarle la vida a cualquier persona. Imagínate si hubieran terminado la carrera y yo no hubiera accedido a la justicia, tuviéramos a 2 médicos feminicidas ejerciendo el oficio de ser médicos. De ser médico. La vez pasada ya, doña Yamil estuvo aquí con nosotros, nos dio un repaso general de lo que fue el feminicidio de Yuri, de su hija. Yo se lo quisiera volver a preguntar, porque mucha gente, pues sí vio el podcast, pero también mucha gente no lo vio, ¿no? Sí. De pronto, yo quisiera, no me gustaría volver así como a estrujar el tema, pero sí, a grosso modo, que usted nos lo explicara en 1 o 2 minutos, ¿cómo fue esos acontecimientos, por decirlos, en los primeros meses? Mira, el caso de Yuri fue el día 23 de noviembre del 2016, que a mí me pide ella permiso, que va a salir a cenar con Iván y con Milton, porque eran sus amigos. Milton vivió algún tiempo con nosotros en la casa, convivió de cerca con nosotros y no había una situación de desconfianza. Le dijo, voy a salir a cenar. Sí, entonces sale, pero no regresa, y el jueves 24 yo recibo por medio de WhatsApp de mi celular, me entran unos WhatsApp del celular de Yuri. Yo a ella la tenía registrada como Pocoyo porque era el personaje que a ella le gustaba. Entonces me dicen, tengo a tu hija, si la quieres recuperar, necesito que me entregues la cantidad de 3 millones de pesos y antes de las 2 de la tarde. Tú dices, ¿cómo? Si viene del celular de mi hija, ¿cómo me están pidiendo 3 millones de pesos? Pero estaba el antecedente que no había llegado a la casa. Entonces, ¿a qué hora se da usted cuenta que Yuri no ha llegado a la casa? A las 6 de la mañana. ¿Usted se despertó? Sí. ¿Fue a su habitación? Y ya no estaba su uniforme de enfermera y estaba todo su material de trabajo que tenía que presentarse a trabajar a las 8. ¿Y usted le manda un WhatsApp? No, yo recibo el WhatsApp. Yo recibo este WhatsApp a las 8:20 de la mañana. Y bueno, pues yo dije, bueno, ¿de dónde agarro yo 3 millones de pesos? Yo soy enfermera y ¿cómo consigo este dinero? Acudo a la Fiscalía de Antisecuestro
y me dicen que como viene del número de Yuri, puede ser un autosecuestro o una broma. Y yo también pensé en una broma porque dije, bueno, salió a cenar, a lo mejor le robaron el celular y como me tiene a mí como mamá registrada como última conexión, pues alguien le robó el celular. Empiezo a buscarla, voy a su trabajo, voy a varios lugares a buscarla y no, nadie sabe de Yuri. Pero su amiga, una amiga de ella me dice, fíjese que me llegó un mensaje a la 1 de la mañana que dice, nada, ya voy para mi casa. Y yo y Yuri no estamos platicando, ¿sí? Entonces cheque qué fue lo que pasó porque yo lo veo hasta las 7 de la mañana del día siguiente. En la policía antisecuestro yo no tengo ningún apoyo, nada de apoyo. Me dicen que yo la siga buscando, que hay que esperar las 24 horas, que apenas eran unas horas. Y me dirijo a la casa de Milton. Milton me dice que sí salieron a cenar, pero que la dejaron en la terminal de autobuses. Tampoco sé que si fuera Yuri, pero ahí me pidió que la dejara. Le dije, oye, pero si vivimos a 1.5 cuadras, ¿qué te costaba llevarla a la casa? No, pero pues ahí me indicó ella y yo ahí la dejé. ¿Milton y la casa de ustedes estaba a 1.5 cuadras? No, Milton vivía en ese entonces en Amarantos, en el fraccionamiento Amarantos, y nosotros vivíamos en la colonia Santana, en la 9ª Sur. Bueno, yo regreso otra vez a la fiscalía de antisecuestro y le dije, mire, ya localicé a Milton, que fue con quien ella salió y está en su casa, ¿y por qué no me presta usted un policía y vamos a interrogarlo? Me dicen, no, señora, tenemos que levantar un acta, cosa que no sucede. A mi teléfono le ponen una grabación, una grabadora para que si entraban llamadas para seguir pidiendo el dinero, yo negociara y me dan un cuadernillo qué pasos tienes que seguir en caso de un tipo de secuestro. Y que yo regrese al día siguiente, que ya es viernes a las 10 de la mañana y ya me van a levantar el acta. Yo me regreso a la casa, pero el día 25 de noviembre hay un voceador afuera de mi casa con esta nota, donde está Yuri embolsada, y pues la nota lo dice, que era enfermera y que vivía en el Vicente Cortés 284 de la colonia Santana y que estaba muerta. Entonces yo salgo enojada y le dije, oiga, ¿cómo se atreve usted a quitar esto acá? O sea, no sé, a lo mejor yo en ese momento quería comprarle todos los periódicos y que nadie supiera lo que había sucedido, pero dije, bueno, pues el señor tiene que ganarse la vida y el amarillismo vende. Y yo sé que han habido muchos cursos para los reporteros y los periodistas donde no deben de exhibir el cadáver, y acá se ve claramente la foto de mi hija, pero pues no me voy a poner a discutir con alguien que está haciendo su trabajo, ¿verdad? Instantes más tarde yo recibo ya la llamada de un policía ministerial y ya me indica que el cuerpo de Yuri está en el CEMEFO y que vaya yo a hacer el reconocimiento del cadáver. Pues es lo más triste porque yo siempre pensé encontrar a mi hija con vida y yo le dije a él que cómo me podía él decir eso, y me manda la credencial del lector por vía imagen de WhatsApp, que eso de ella, que eso habían encontrado, que todas sus pertenencias estaban en una bolsita, que ella era. Entonces me tengo que trasladar, a pesar que los hechos fueron en el kilómetro 5+800 del desvío al Fierro de Ciudad Maya, del municipio de Ocosocuautla, tenía yo que trasladarme a Chiapa de Corzo porque era la fiscalía que me correspondía. Entonces dije yo, ¿qué hago? ¿Voy a una fiscalía o voy a ver si es mi hija, no? Entonces primero lo que hice fue ir al CEMEFO a reconocer el cadáver, y ya después ya regresé a Chiapa de Corzo y ahí me dice el Ministerio Público, deme el número de placa, la marca, los datos del chofer que van a hacer los trámites funerarios. Y le digo, oiga, pero yo vengo a que me dé un papel para ir a reconocer el cadáver de mi hija y me entreguen el cadáver. ¿De dónde yo agarro esos datos, no? No, pues afuera hay como 5 prestadores de servicios de las funerarias, y ya al Ministerio Público ya nada más tú le dices tal funeraria y ella saca un papelito y ahí tiene todos los datos que te está pidiendo. Pues no sé, ¿verdad? Si llevará una subcomisión, pero quiero pensar que sí. Entonces yo hago la velación de Yuri porque Yuri, de la edad de 4 años,
nosotros nos venimos a vivir a Tuxtla. Yo soy originaria de Huixtla y toda su vida de Yuri fue acá en Tuxtla Gutiérrez y tenía muchos amigos, compañeros de trabajo. Hago la velación acá y posteriormente ya me voy a enterrarla a Huixtla. Pero hay algo que no cuadra porque no podía ser un atropellamiento. No tenía fracturas de cadera, no tenía fracturas de pierna. Ella tenía un golpe contuso en la cabeza que se la dieron con un bat. Tenía desmembrado su cerebro y tenía fracturado el brazo y 2 dientes quebrados. Entonces, hay 2 opciones que hoy te puedo decir que tal vez la mejor hubiera sido quedarme sentada, llorar a mi hija y dejarlo en manos de Dios y que fuera la vida quien juzgara a estas personas, pero mi hija merecía justicia y yo como madre merecía saber qué fue el problema que 3 jóvenes tuvieron y que estos 2 jóvenes hombres decidieron quitarle la vida a mi hija. El martes yo entierro a mi hija el domingo y el martes yo me regreso a Tuxtla y empiezo a investigar, empiezo a buscar que a la mesa de trámite 3, que a la mesa de trámite 1 y así hasta que llegué a la fiscalía, al área de homicidios y feminicidios en ese entonces por el licenciado Jorge Alberto Sánchez Sánchez. Desde el principio yo no podía hablar, yo no podía dar entrevistas, yo no podía buscar por parte propia porque era entorpecer las investigaciones. Pero, pues dicen que no existe crimen perfecto y el día 25 de noviembre, mientras yo hacía los trámites para el cadáver de mi hija, trasladarlo, Milton e Iván acudieron a un DIF de la 16 Poniente a solicitar que les hicieran una carta redactada hacia el procurador Raciel López Salazar para que les brindara protección porque tenían miedo de que al la muerte de Yuri yo fuera a responsabilizarlos a ellos. Y ahí es donde empieza la línea de investigación hacia ellos 2. El día 6 de enero, Milton, del 2017 ya, Milton acude a la fiscalía y se presenta como testigo y empieza a redactar los hechos como Iván mató a Yuri. Y el día 12 de enero se hace la reconstrucción de hechos en la carretera. Sale la orden de aprehensión para Iván el día 21 de marzo del 2017 y el día 27 de marzo del 2017 el juez de control, el licenciado Iván Martínez Villatoro, que actualmente es el fiscal de procedimientos de juicios orales de la Fiscalía, considera que no existen pruebas para vincularlo al proceso y lo deja libre. Pues ahí conocí yo la cara de Iván, ahí conocí a la familia de Iván, ahí me di cuenta que estaba yo ante una familia económicamente bien, ante una familia políticamente bien en el estado de Chiapas y que no iba a ser tan fácil porque ya tenían los servicios de un abogado de renombre que era Jorge Sigimundo Rotter Díaz. Para evadir a la justicia se necesita dinero. Mucho. Mucho. Así es. Tiene un precio y es... Y ellos tenían esa posibilidad. Tienen esa posibilidad. Tienen esa posibilidad. Así es. Yo le quiero preguntar algo, doña Yamil, que nos está platicando la reconstrucción de los momentos en los que su hija pues es víctima de feminicidio. ¿Usted a qué conclusión llega de cómo fueron los últimos minutos de vida de Yuri? Salen de cenar, según ya se van a la casa, pero se desvía el vehículo. ¿Cómo fueron esos últimos minutos? ¿A qué conclusión llega con el paso de los años la secuencia de esos últimos minutos? Bueno, ya de acuerdo a una carpeta de investigación que se hace, hoy la geolocalización de los teléfonos celulares son una prueba que ya son aceptadas en los juicios
y existe una geolocalización de los teléfonos de Yuri, Iván y Milton. O sea, el teléfono hoy en día deja un rastro. Nosotros aquí estamos tú y yo y 2 personas más, pero yo me voy y ustedes se quedan. Aquí van a decir que sí estuve yo acá, pero que también a tal hora yo ya me fui. Okay. Y que nos prestó servicio la antena de la Torre Chiapas, ¿no? Okay. Entonces, ese dictamen da a conocer que jamás fueron a cenar, Okay. que pasan por Yuri, a la casa, se van por el Libramiento Sur, sale por Home Depot, llegan a Cruz Campestre y de ahí toman la carretera que va hasta Ciudad Maya, hasta ubicarlos en el kilómetro 5+800. ¿Para esto usted cree que Yuri les decía a ellos a dónde vamos? No, no creo porque si Yuri se hubiera sentido en desconfianza, al ir ella como copiloto de Iván, porque Iván iba manejando, y si hubiera sentido ella con desconfianza, yo siento que hubiera hecho algo para que se chocaran, para que detener el vehículo. Se detuviera el vehículo o se accidentaran los 3, Uh-huh. ¿no? Yo siento que ella nunca se sintió en desconfianza y la narrativa que dice Milton es que llegan al 5+800, que Iván le pide a Yuri que se baje del carro y que empiezan a discutir y que Iván empieza a golpear a Yuri en el lado de la cajuela del piloto y que después él ve, porque porque Milton no puede bajar del carro, porque se queda él atrás y se queda como una estatua y que no se puede mover, pero sí puede ver todo lo que Iván le está haciendo a Yuri. Entonces, ve cuando Yuri corre a subirse al carro del lado del piloto para querer manejar, arrancar el carro y dejar a Iván ahí, pero Iván ya viene con el bat y la saca del carro, la tira a la carretera y con el bat le da en la cabeza. ¿Sí? ¿Eso tuvo que haber sido a qué hora? ¿En la madrugada? Entre 11:30 y 12 de la noche. 12 de la noche. Sí. Después dice que ve que regresa Iván, que abre la cajuela y saca 2 bolsas negras y embolsa a Yuri y ya la agarra y la arrastra y la deja en sentido contrario de donde ellos estaban, sobre una cuneta. Y que se arrancan y que se vienen. Y que le dice él, oye, ¿por qué le hiciste eso a Yuri? Y le dice, bueno, de lo que vistes y oíste, no digas nada porque si no, pues a ti te puedo matar también. Y que regresan a casa de Milton, a los Amarantos, mete su vehículo, Iván, a la cochera y le dice, dame tu playera. Él dice que era color naranja su playera y que con su playera empiezan a lavar el carro porque había quedado rastros de sangre de Yuri. Y que luego de ahí, pues él ya se va y ya él se queda en su casa. Sí. Tengo que hacer una pausa. Sí. Déjeme regresar, voy y vuelvo. Estoy platicando con la señora Yamil Trejo. Continuamos. Bueno, continuamos. Gracias, señora Yamil, por seguir con nosotros aquí en el programa. Pues aquí estamos, sabes que a la orden siempre. Muchas gracias. Bueno, pues entonces regresan a la casa, le pide su playera para limpiar la sangre y limpian el vehículo. Sí, limpian el vehículo y dice que lo deja amenazado y se va a Iván. En la declaración de Iván menciona que después de haber dejado a Milton, él se va a la casa de un amigo a la colonia La Salle. El amigo menciona en declaración de la audiencia, porque sí se le mandó a llamar a la audiencia de Iván, que ellos habían perdido contacto desde la preparatoria porque él había visto conductas inmorales de Iván y que ella no quería relacionarse con Iván y que tenía, para la fecha que estaba declarando, tenía 5 años que no sabía nada de Iván, que lo que él dice que pasó a su casa era mentira, ¿no? Entonces, todo eso sucede el 24 de noviembre por la madrugada. Uh-huh. El día 24 pues ya me piden a mí el rescate. Hoy con la telefonía celular, con ese dictamen, dice que la llamada salió, el mensaje de WhatsApp salió del salón que está ubicado en la escuela Pablo Guardado Chávez,
en el área de anfiteatro, ¿sí? O sea, eso te puede, ese dictamen te puede dar precisión en dónde estuvieron los teléfonos, ¿sí? Y da precisión que el teléfono de Yuri estaba ahí cuando el cadáver de Yuri estaba en el kilómetro 5+800 de Ciudad Maya, ¿sí? Ellos tenían el celular de Yuri, nunca lo entregaron. Durante toda la audiencia tampoco se sabe qué pasó con el celular, así como qué pasó con sus anteojos, porque Yuri tenía problemas de visión y tenía que usar lentes. No aparece tampoco su par de tenis, más sin embargo sí aparece su cartera con su credencial de lector, su tarjeta del banco, tarjeta de otro banco, llaves de la casa. Ella usaba un pulso de ámbar y traía dos cadenitas del Niño de Atocha y del Divino Niño. Ese sí lo conservaba. Eso sí venía entre las pertenencias que me entregaron cuando encontraron a Yuri. Yo quisiera no preguntárselo, pero yo sí quisiera saberlo porque debe de haber sido un momento muy difícil que a ningún padre se le puede desear el entrar a un CEMEFO a reconocer el cuerpo de un hijo o de una hija. ¿Cómo fue ese momento? Es un momento que la verdad no es deseable para ninguna persona. A mí me dice el médico forense que no voy a pasar a ver el cadáver de mi hija porque como estuvo expuesto durante toda la noche dentro de la maleza, a pesar de que estaba embolsado hasta la cintura, como hubo desprendimiento de masa encefálica, ya su cerebro tenía animalitos, tenía insectos, y que iba a ser muy fuerte para mí verla. Yo le dije a él que yo era enfermera y pues también yo pasé por una área de autopsias. El ver la resistencia a la sangre, ¿no? Que no Sí, te causa un impacto. Sí, entonces te sé decir que yo no estaba triste, yo estaba enojada, yo estaba enrabiada, yo estaba enojada, Muy molesta. muy enojada por la contestación que tenía yo de un servidor público que no me había querido levantar un acta porque venía el mensaje del número celular de mi hija, por una policía que no quiso ir a ver a Milton cuando estaba en su casa, por tanta negligencia para mí desde ese momento que nadie me quería ayudar en esta gran ciudad a buscar a mi hija, ¿no? Entonces, yo creo que ese coraje me hizo decirle, quiero pasar a verla. También el sentir el cuerpo de mi hija me iba a dar la aceptación de que mi hija estaba muerta, porque yo la busqué el día jueves en hospitales, la busqué en la Cruz Roja. En la Cruz Roja, la busqué hasta en las cantinas, hasta en los centros recreativos, hasta en Cañahueca, en todos los lugares. Pero a las 7:30 de la noche mi hermano me llama de Huixla y me dice, ve al CEMEFO a buscarla. Y le dije, ¿sabes qué? Si para eso me llamaste, no me hubieras llamado. Sería el lugar a donde menos iría yo a buscar a mi hija. Cuando eso le dice su hermano, ¿usted se enoja más? Sí, me molesta que me diga eso mi hermano. Y le dije, si para eso me llamaste, mejor no me hubieras llamado. Sí, no hermana, pero pues ya buscaste por todos lados. Pues sí, pero la policía antisecuestro está haciendo tal vez lo suyo. Ellos van a ser los que lo van a buscar. Y si ya la buscaron en el CEMEFO, ya me hubieran dicho. Usted ya lo había pensado, pero le daba temor. Nunca lo pensé. Nunca lo pensó. Nunca pasó por mi mente ir al CEMEFO. No, eso sí que no. Nunca lo pensé. Y por eso cuando él me dice esa llamada, me dice, hermana, ya la buscaste por todos lados, no aparece. ¿Por qué no vas al CEMEFO? Entonces yo le dije, si me llamaste para eso, no me hubieras llamado. Sí. ¿Cómo me pides que yo haga eso? Y le colgó. Y le colgué. Sí. No sé si a lo mejor mi hermano sí presentía que mi hija ya estaba ahí, pero yo no lo presentí así. Cuando llegó al CEMEFO, ya está el licenciado de la policía antisecuestro y me dice, señora, sí es su hija.
Para esto, cuando yo recibo el mensaje del ministerial que me dice que yo vaya al CEMEFO, yo le llamo al licenciado de apellido Calvo Leal y le digo, ya apareció Yuri, ya no voy a ir a la policía antisecuestro a levantar el acta como usted me dijo que fuera a las 10 de la mañana porque Yuri ya apareció. Y me dice él, ¿borracha? ¿De cruda o con el novio? Y le dije, ¿sabe qué? Hasta embarazada la recibiera yo a mi hija, pero mi hija apareció muerta. Y usted no hizo nada. Toda la noche de anoche, cuando usted me dice, váyase a su casa que nosotros vamos a trabajar. Eso le contestó el fiscal. ¿Borracha, cruda? ¿Borracha, cruda o con el novio? Mira, yo siento que falta mucha preparación, pero no tanto preparación. Yo siento que la educación que tenemos en la casa y la misoginia todavía en algunos hombres va a ser difícil de vencerla. Porque expresarte de una mujer así, siendo un servidor público, no debe de ser, ¿no? Porque su función de él es tal vez no ponerse en mi lugar, pero tratarme con respeto, porque yo lo estoy tratando con respeto. Entonces, él sí se va al CEMEFO antes que yo llegue. Cuando yo llego, él ya está, ¿sí? Y entonces me dice, no va a poder pasar a verla, se la vamos a mostrar en una cámara fotográfica y ahí para que reconozca usted el cadáver. Le dije, no, yo sí quiero pasar a verla, yo quiero tocarla, quiero sentirla, quiero saber si es mi hija, ¿sí? Porque como enfermera, en ese momento pues ya me cae el 20 que Yuri está muerta, ¿no? Entonces ya me dejan entrar a verla, la veo, abrazo a mi hija. Aparte que el lugar es muy frío, porque tienen que conservar los cuerpos con mucho frío, pues se siente más frío, más fuerte el dolor. Y yo me preguntaba si yo hubiera podido auxiliar a mi hija, pero no, el golpe fue contundente, le quebraron su cerebro y su cerebro estaba regado. Entonces era más que obvio que no hubiera existido la posibilidad de que yo hubiera podido hacer algo por salvarle su vida. Sí. Gracias por compartirnos este momento tan... Pues es que es inenarrable. Usted lo ha narrado, pero debe de ser algo muy fuerte ver a tu hija o a tu hijo en un anfiteatro, en una plancha. Han pasado 8 años y a veces yo he tenido apoyo psicológico, he tenido apoyo psiquiátrico, he tenido apoyo tanatológico y la ciencia dice que el duelo son 6 meses y que yo ya debí de haber superado este dolor, pero no es posible. No es posible porque es una muerte violenta y siempre me voy a preguntar qué fue lo que pasó, que 3 personas entre la edad de 19 y 21 años que tenía Yuri no pudieron platicar, no pudieron dialogar, no pudieron llegar a un arreglo y concluir con matar a Yuri. Siempre esa pregunta va a estar. ¿Y se la ha contestado usted, doña Yamil? ¿Usted ha llegado a la conclusión del por qué ellos dos participaron en ese feminicidio? ¿Por qué deciden ellos terminar o él terminar con la vida de Yuri? Yo no había encontrado la respuesta. Cuando empiezo todo el proceso jurídico, empiezo a pedir copias de todo lo que iba armando la fiscalía y he estudiado el caso de Yuri y hay una parte en una entrevista que ellos tienen en la escuela donde ambos odiaban a las mujeres y hay una entrevista también que el pleito era el teléfono celular de Yuri. Entonces yo te puedo decir que Yuri traía un celular de hace 8 años que pasó esto. En ese momento era el modelo más actualizado. Traía código
de pantalla que nada más ella sabía. Para hacer un WhatsApp tenía también código. Todo tenía código, así vivía ella con códigos, ¿no? Entonces, ellos utilizaron el teléfono, ellos le quitan el teléfono y hoy te puedo decir con toda la certeza que en ese teléfono había fotografías y había videos que comprobaban sobre la relación que ellos, tanto Iván como Milton, mantenían y y que ellos no querían que se supiera, ¿sí? Entonces, el único mecanismo era matarla. Y también en el expediente dice Iván, es que yo lo único que quería era darle un escarmiento, pero ella se defendió y yo no iba a permitir que una mujer me pegara y por eso decido matarla. Esa es mi respuesta. Y no lo digo yo, lo dice un expediente. Y yo siempre que he dado una entrevista y todo, trato de llevar el expediente porque están ahí las entrevistas, están ahí lo que cada persona dice y que de ahí yo saco mis conclusiones, que ese teléfono tenía imágenes y tenía fotografías y que pues ellos no querían que ella las divulgara, ¿no? Tenían imágenes comprometedoras de ellos dos. Sí. Y ella era amiga de los dos. Más era amiga de Milton, porque con Milton había convivido los 3 años de la escuela de enfermería. Y con Iván tenían apenas como 4 meses de haberse conocido, porque Milton se lo presenta. Uh-huh. Sí. Yo me quiero ir al momento pues ya del juicio sí. con Iván. Sí. ¿Cómo se convence el juez de que Iván sí es responsable de la muerte de Yuri? ¿Cómo el juez llega a la conclusión de que Iván es el autor material e intelectual de la muerte de su hija Yuri y que es obviamente el orquestador de este feminicidio, ¿no? Así es. Mira, en el 2017, por situaciones económicas, políticas y de un buen abogado, porque hay que reconocer que el licenciado Rotter Sigimundo es un buen abogado, logra quedar libre Iván, pero bajo la continuidad de lo que yo vaya a realizar. Entonces yo recurro a un amparo indirecto por la no vinculación en ese momento. Pasan 3 años entre yo recurría a un amparo indirecto, él recurría a una apelación, yo recurría a los magistrados federales, él recurría así nos las pasamos 3 años, hasta que un día... Él defendiéndose, sí, ¿no? Pero fuera, ¿no? Entonces, yo siempre decía que yo iba a encontrar servidores públicos que iban a ejercer su trabajo y con las pruebas que existían, como la entrevista y declaración de Milton, que lo declara o lo señala como culpable de la muerte de Yuri, la geolocalización de la telefonía celular, la antropóloga que había hecho el estudio del caso, los peritos de levantamiento del cadáver, iban a formar un expediente que sí iba a existir un juez que dijera sí hay pruebas para poderlo vincular a proceso. Entonces el 26 de febrero del 2020 apareció ese magistrado y me otorgan la orden de aprehensión y vinculación desde aquí afuera. Entonces él es detenido saliendo de clases de la escuela. Ya para ese momento había cursado el 4º semestre de medicina, pero en la Salazar Narváez. O sea, él a pesar de que él hizo ese homicidio, él siguió con su vida normal. Siguió estudiando medicina humana. ¿Siguió estudiando medicina? Sí. Wow. Y aquí te voy a exhibir las calificaciones de número 3 y 6, ¿verdad? Él sale, él es detenido, lo llevan a la MATE, entra
a la MATE el día 26 de febrero del 2020, pero como ya va vinculado a proceso, nada más es una presentación que se hace y ya se queda vinculado a 2 meses, pero entramos en pandemia el 15 de marzo del 2020. Lo vinculan a proceso y ¿cómo le llaman? ¿Si queda detenido o...? No, ya va vinculado desde acá afuera. Sí, Okay. ya la orden federal ya va vinculado desde acá afuera. Entonces ya no hay una intermedia para dentro de 2 meses. Ya él ya queda vinculado hasta que exista las condiciones, que ya no exista pandemia para celebrar la audiencia de sentencia. Okay. Entonces transcurren 2 años de la pandemia y es cuando hasta el 16 de agosto del 2022 inicia la audiencia para la sentencia. Se presentan testigos. Hay un testigo que ve cuando Yuri sale de la casa y se sube al carro de Iván y se va de la casa. Y se presenta la antropóloga, que es la que hace el estudio, y ella ayuda para la reclasificación a feminicidio por las entrevistas que existen de ellos como unas personas misóginas ante las mujeres. El círculo, ella estudia el círculo social, tanto como de Iván como el de Yuri. Y llega la doctora que hizo la autopsia, la necropsia. Es un momento muy difícil porque en la sala nos encontramos el juez, el secretario, tu servidora, el Ministerio Público, mi abogado, y así como a 2 pasos de donde yo estoy sentada, está sentada Iván con su abogado. Tenemos una televisión enfrente donde empiezan a pasar las imágenes de la forma en que encontraron a Yuri dentro de la maleza. Fotografías del cuerpo de Yuri. Sí. Cómo se va desarrollando la necropsia, cómo empiezan a estudiar las heridas que le causaron la muerte. ¿Se veían las heridas en la pantalla? Sí, estas que están acá. Sí. Entonces, para mí es un golpe muy fuerte. Y yo volteaba a verlo a él y yo veía en su cara de él una tranquilidad, una serenidad. Nunca me he acercado a preguntarle a alguien de la MATE si consume algún medicamento, pero él tiene una mirada fija hacia una esquina y de ahí no lo mueves, ¿sí? Termina la audiencia. Ellos nunca presentan, su abogado nunca presenta alguna prueba que demuestre su inocencia o que demuestre que él no estuvo ese día con Yuri. Ellos no presentan nada. Todos los peritos y testigos los presentó la fiscalía. Al término de 7 días de audiencia, 7 días de tener a 2 pasos al que mató a mi hija, me dice el juez que me va a dar una sentencia condenatoria, pero que hasta dentro de una semana me va a decir cuántos años. En mi mente lo primero que pasó fue que tal vez no le habían depositado la cantidad para que lo dejara libre, porque pues se veía el tráfico de su tía, que estaba acá en ese entonces en Chiapas, de su papá, de su mamá. Usted durante la audiencia del feminicidio de su hija, en donde le están haciendo el juicio al aparente responsable de la muerte de ella, ¿usted sí notaba una cargada en favor de el feminicida, en favor de la familia del feminicida? ¿Sí se percibía una especie de favoritismo o era una idea suya? No. Sí se percibía desde el momento en que salía. Yo llevo un cuaderno porque para esto alguien me dice que quería hacerme como una entrevista de la audiencia y que si yo le podía hacer favor de redactar cómo iba vestido él. Uh-huh. Y entonces, imagínate, va con un pantalón
formal de vestir, una camisa de marca, un pantalón de marca, zapatos marca no sé qué. O sea, cuando un preso normal se supone que está con un uniforme color naranja y va a salir a una audiencia, pues vestido como reo, ¿no? Pero sí, él salió él bien, salió impecable. como siempre se ha vestido, sí, como una persona de una economía alta, sí, con ropa de marca y y su familia sí tenía cierto favoritismo en algunas cosas. Era evidente lo que pasaba ahí, pero ¿Y el día de la sentencia cómo fue, doña Yamil? ¿Cómo fue el día en el que le dicen, hoy vamos a darle sentencia aquí al caballero? ese día él no quería subir. A la sala. Él retrasa la sala porque ellos le avisan al director de la mate para que con anticipación lo lleven a una salita antes de entrar a la audiencia, y ya había pasado 45 minutos y él no quería subir. ¿Por qué no quería subir? Porque su abogado no había llegado. O sea, su abogado de Iván, el día que se hace la sentencia condenatoria, no estaba. Entonces él no quería llegar porque pensaba que su abogado no había llegado. Entonces pasaron 45 minutos y ya subió molesto y le dice a su abogado, mis papás saben que hoy me van a dictar sentencia. No, ya ellos ya están enterados, le dice su abogado. Pero como te dije, prepárate para estar 5 años y después en una apelación te voy a sacar. Sí. Sale el juez, de apellido Blechuber, Blechuber, algo así, y y ya dice que estamos en audiencia para celebrar cuántos años le va a dar de prisión, y ya da la sentencia de 33 años y 9 meses, así como una reparación del daño económica, que él explica que esa tabla la hace de acuerdo al salario mínimo del 2016, cuando fueron los hechos. Yo le doy otro entendimiento, que es el valor de la vida de uno, ¿sí? Él pone que la caja funeraria de Yuri para en ese entonces costó 5,000 pesos y que de acuerdo a los salarios mínimos que él tiene que imponer, se llega a una cantidad de 364,000 pesos. Hasta el día de hoy no tengo ni un peso de ese dinero porque todavía no puedo acceder a la reparación del daño económico. ¿Por qué? Porque él se fue a un recurso de revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que todavía no le han dado entrada a su expediente, donde él está solicitando su absolutoria. Ni siquiera está solicitando una reducción de años. Él directamente va y solicita su absolutoria. Digamos, él quiere salir libre, absuelto. Así es. El proceso no termina. A veces como familia creemos que el hecho que el feminicida esté en la cárcel y que le den una sentencia, vamos a descansar, el proceso va a terminar. No, no es así. El proceso continúa porque, como te digo, ellos tienen derechos de apelar, tienen derechos de recurrir a amparos. Porque la ley lo permite, porque la ley deja que eso suceda, ¿no? Pues sí, tendríamos que trabajar mucho para reformar algunas leyes y dar unas sentencias ejemplares, porque 33 años y 9 meses no es una sentencia. Para usted, 33 años y 9 meses, que fue lo que la sentencia que le dictaron al feminicida de su hija, ¿es una sentencia justa? No. ¿Por qué? Porque él tiene 27 años. 27 años. Sí, en actualidad. ¿Y él lleva en prisión cuánto tiempo? 4 años. 4 años. Y le dictaron 33. Sí. O sea que le quedan en la teoría como 28, 29 años. Sí, entonces va a salir como de 53 años. Para usted, ¿la sentencia condenatoria justa debió haber sido? 65. 65. ¿El Código Penal lo permite? Ya. El Sí. Código Penal de Chiapas fue reformado apenas hace 2 años, en la anterior legislatura,
pero como los hechos se juzgan cuando sucedieron los actos, entonces en el acto 2016 la máxima de feminicidio era de 45 años. Entonces no aplica. He trabajado mucho, me he encontrado con muchas familias víctimas de feminicidio y hemos hecho una gran labor para solicitar ante el Congreso que se aplique la ley de 45 a 60 años de edad. ¿De 45 a 60 años? Sí, que la mínima es 45 y la máxima 60. Sí, pero pues ya no aplica en el caso de Yuri porque eso aplicaría en los casos del 2022 a la fecha. Tengo una sentencia de 33 años y 9 meses. ¿Que no es justa para usted? No es justa. ¿No es justa? No es justa. No repone la vida de Yuri, también lo sé, pero él era y es un ser humano que no tenía ningún derecho de quitarle la vida a mi hija. Pero aún así, el último día que lo vi, cuando le dan la sentencia de 33 años, me dice el juez que si quiero hacer uso del micrófono. Le dije que sí. Y yo me dirigí hacia Iván y le dije que no estaba de acuerdo con la sentencia que le habían dado, que era yo consciente que aunque le dieran 100 años de cárcel, mi hija no iba a volver, que jurídicamente yo había logrado acceder a la justicia y que se lo dejaba a Dios, que Él hiciera también su justicia divina con la vida que tú vas a llevar acá en el Amate. Pero también soy una mujer agradecida y quiero darte las gracias, Iván, por haberme permitido tener un cadáver a quien llorarle, a quien enterrar y a quien visitar en una tumba. Porque gracias por haber embolsado a mi hija y dejarla en una cuneta y no dejar su cadáver expuesto a la carretera, y hubieran pasado muchos carros y hubieran deshecho el cuerpo de mi hija. Él me quedó viendo, se agachó y el juez pidió que me quitaran el sonido del micrófono. O sea, él no volteó a verla en ningún momento. No volteó, pero yo tenía que sacar eso porque en este camino yo he visto a madres que han buscado a sus hijas que están desaparecidas y que yo siento que ese dolor ha de ser muy difícil poder sobrellevarlo día con día porque no tienes a un cadáver a quien llorarle, no tienes a alguien a quien tocar y saber que está, que ya apareció. ¿A quién rezarle? ¿A quién estar ahí? Yo voy a mi pueblo, yo voy a Huixla y yo voy al panteón y sé que ahí está mi niña, ¿sí? Pero esa situación de esas mamás que desapareció su hija, que no saben más de ellas, ha de ser algo muy doloroso, doblemente doloroso porque no tienes la certeza en dónde está, si está viva, si está muerta, qué le hicieron, qué no le hicieron. Entonces, yo por eso me dirigí a él en agradecimiento de que me permitió dejarme un cuerpo a quien yo pudiera llorarle, a quien yo pudiera enterrarla. Porque si él también hubiera hecho y la hubiera enterrado y después nunca hubiera dicho en dónde estaba, yo no supiera en dónde está el cuerpo de Yuri. Uh-huh. ¿Sí? Me quitan el sonido del micrófono. Siento yo que el juez diría, bueno, la señora ¿cómo le va a agradecer que mató a su hija? No, nunca le agradecí que mató a mi hija. Agradecí que me dejó un cadáver en una cuneta porque es una carretera y si hubieran pasado muchos carros hubieran deshecho el cuerpo de mi hija, claro. y hubiera sido muy doloroso, ¿sí? Entonces termina la audiencia, él pasa frente a mí, porque es una sala muy pequeña, él pasa frente a mí y yo te puedo decir hoy que a veces decimos, si a mí me sucediera, si a mí me mataran a un hijo y yo lo tengo enfrente, yo le pego, yo le escupo, yo lo mato. No podemos decir eso porque necesitamos vivirlo para saber cómo vamos a reaccionar ante una situación de esas.
Y yo me quedé así tranquila, lo vi pasar y el policía que lo lleva custodiando pone su cuerpo y le dijo, no señor, no se preocupe, yo no lo voy a tocar, ¿sí? Yo nunca lo agredí, yo nunca lo toqué, yo nunca lo insultó. No. En algún momento de la audiencia del feminicida de su hija, la familia de él se acercó con ustedes para decirle disculpe usted, aquí el pésame, disculpe a mi hijo, caray. No sí, sé. Eso sucedió en marzo de 2017, cuando fue la primera ocasión que es detenido. Llega toda su familia a la audiencia y entonces dice el juez Iván Martínez Villatoro que no hay ninguna fundamento para vincularlo a proceso y que lo va a dejar libre. Yo volteo y veo cómo en son de celebración su familia se choca la mano y cierran la audiencia y entonces yo me levanto para salir y su abuelita de Iván, materna, sí, su abuelita materna se acerca y me entrega un rosario en mi mano y me dice, mire mamita, llévese este rosario para que le rece usted por el eterno descanso de su hija. Y vieras que cómo me dolió que la señora me dijera eso. Le volteo la mano y le dije, llévese usted el rosario porque yo ya enterré a mi hija, pero usted se lleva a un asesino a su casa. Entonces el papá de Iván me abraza y me dice, no se preocupe señora, nosotros le vamos a entregar a la persona que mató a su hija, porque también queremos que se limpie el nombre de mi hijo. Mi hijo no es ningún asesino. Entonces yo le dije, su papá es médico, doctor, con el dinero que usted tiene, ayúdeme a encontrar a la persona que mató a mi hija. Sí, señora, se la vamos a entregar porque a nosotros nadie nos va a difamar que mi hijo es un asesino. Tenga usted la certeza que sí la vamos a ayudar. Eso fue el 27 de marzo del 2017. El día que termina la audiencia, el día 20 de agosto del 2022, me encuentro a su papá en la salida de la mate y el señor se quiere acercar a mí y me dice, señora, le debo una disculpa. Yo no sabía que el asesino era mi hijo. Entonces yo le dije, lo importante, doctor, es que ya lo entregó usted. Esa fue la única ocasión que cruzamos palabra con el señor. ¿Usted cree que el papá de Iván llegó a decirle a su hijo, entrégate? No entrégate, pero hay una audiencia que tuve con una magistrada del estado aquí en la colonia Las Torres y yo recuerdo que en esa audiencia puse una lona con la foto de Yuri y va llegando Iván con su papá y su papá lo toma del cuello y le señala, mira la lona, pero mira hasta dónde llegaste. El doctor. El señor siempre dudó y siempre él tenía la duda de que sí había sido su hijo, porque dice él que ese día a Iván le tocaba ir a traer a su mamá a la planta purificadora de agua y de las 10 a las 12 de la noche no contesta el celular. Okay. Entonces él dice, sí, coincido con usted en el horario. Entonces yo veo a su papá como que sí acepta la responsabilidad de su hijo, pero a su mamá veo como que es la protectora del hijo. O sea, como diciéndole, oye, no estrujes tanto a nuestro hijo, ¿no? Sí. No lo estés ahí. Sí, así es. ¿Con su mamá nunca pudo hablar? No, la señora nunca le dio la cara ni nada por el estilo. No, el señor sí. Y pues, a pesar de que Tuxtla es algo grande y que tiene muchos restaurantes, como que tenemos los mismos gustos con el señor y nos hemos encontrado en una pizzería y ha sido incómodo el momento porque... Sí, porque no, y lo digo con mucho respeto, porque no ha de ser grato decirle,
¿cómo está, licenciado? ¿Cómo está, doctor? Qué gusto verlo. Ni de él hacia mí, ni de mí hacia él. Es que no. Hay algo que, si bien es cierto que nunca tuvimos una amistad y por lo tanto tampoco somos enemigos. Sí, ¿no? ¿Sí? No son enemigos, pero tampoco son así de... Pero no podemos tener una cordialidad. No, claro. ¿Sí? Entonces, una ocasión sí me siguieron a un restaurante y se sentaron enfrente de nosotros, de mí y de mi hija, y me decía mi hija, ¿y si vienen y te hablan, le vas a hablar? Sí. Mira, a veces en cierta parte como padres tenemos una responsabilidad muy fuerte, pero tampoco creo que exista una mujer o un hombre, papá o mamá, que críe a alguien para matar. Sí. A veces no sé qué hubiera sucedido si hubiera sido al contrario. Yo creo que la educación que yo traigo de mi familia, de mi mamá y de mi papá, si hubiera sido Yuri quien hubiera cometido el error, yo hubiera sido la primera que desde el primer momento la hubiera entregado. Sí. Y como le dije yo al fiscal de antisecuestro, porque me dijo, como viene del número de celular de Yuri, puede ser un autosecuestro. Su hija la está extorsionando, me dijo. Entonces le dije, bueno, pues entonces permítame levantar el acta y yo sea quien meta a mi hija a la cárcel antes de que convierta en una delincuente y ande extorsionando a otras personas. Permítame que sea yo quien la meta a la cárcel. Entonces yo siempre he dicho que si hubiera sido al contrario, yo hubiera entregado a Yuri, porque ya era enfermera y yo sé que en el AMATE podía desarrollarse, tenía una herramienta para poder vivir, ¿no? Entonces creo que también depende mucho de la formación que tengamos como familia para hacerlos responsables de sus actos. Yo no quiero ni pensar el dolor que debe de sentir un padre o una madre al perder un hijo. Yo creo que sin ser padre, yo creo que es algo que nunca se supera, que se sobrelleva. ¿Usted coincide conmigo o tiene otra percepción? Lo digo pues en la manera en la que usted ha buscado sobrellevar la muerte de su hija. Desde ese enfoque. Mira, yo he llegado a crearme un personaje todos los días de mi vida y no es fácil porque a las 7 de la mañana yo le marcaba a Yuri y a las 5 de la tarde cuando ya regresaba del trabajo y ya por la noche, o sea, tanto como Ixel y con Yuri eran 3 llamadas al día, independientemente de cualquier otra llamada por cualquier otro asunto que nos tuviéramos que hacer en el día. Pero las básicas eran las 3. Las 3. Sí. A veces, de pronto, Yuri, no le he marcado, ¿no? Y darme cuenta que ya no existe. ¿Le ha pasado? Sí, me ha pasado. Y, por ejemplo, si salgo de viaje y empiezo a comprar recuerdos y veo un poco yo, pues ese era el personaje que a ella le gustaba y entonces lo quiero comprar, pero pues ahí reacciono que ella no está, Yuri. O cuando salgo del trabajo, digo, bueno, ahorita llegando a la casa, sé que ya voy a encontrar mi taza de café y mi cena, porque pues ya Yuri ya me la hizo. Y abrir la puerta de la casa y no encontrarla, pues sí pega. Una canción. Un aroma. Yo no puedo tener cerca a un bebé. En mi familia nació un bebé. A Yuri la matan en noviembre y el bebé nace en febrero. Y es un niño y yo tuve 2 niñas. Entonces yo estaba muy esperanzada, esperando ese sobrinito, a ese bebé. Y pues no, yo no tolero el olor de la loción del bebé. Bebé, Sí, claro. porque esa usaba Yuri.
Yuri ya era una niña de 21 años, ya era una mujer de 21 años. Era una mujer, sí. Pero ella usaba como aroma la loción de bebé. Desde el aceite, jabón, champú y todo el bebé. paquetito, esa marca de bebé, esa era la que usaba. Entonces yo no es que rechace yo a los niños, a los bebés, los quiero, los adoro, pero el aroma no es tan fácil tolerarlo. Y luego las canciones, la música, ella era muy alegre, era muy creativa, y donde me pega más fuerte es el día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños ella tenía una bocina y se salía a la calle. Y entonces de la banqueta hacia la casa entraba con las mañanitas en la bocina y el ramo de flores. Eso no quiere decir que Ixel no haga lo mismo, pero lo hace de otra manera, ¿sí? Entonces es duro, es difícil porque no puedo comparar a mis dos hijas. Claro, ¿no? ¿No? Porque ambas tienen sus cualidades. Y su personalidad. Y entonces un día de pronto Ixel trae el cabello largo en color rubio y un día de pronto llega con el cabello corto en color negro y me dice, ahora sí me parezco a Yuri. Y no se trata del parecido, o sea, yo abracé a mi hija y le dije, voy a salir, voy a tratar de superar la pérdida de tu hermana, sé que tú existes, sé que tú estás y que hoy debo de ver también por ti, ¿verdad? Pero tuvimos que entrar a terapia porque pues... ¿Las dos? Sí, porque cortarse el cabello, pintárselo del color negro, quererse parecer a Yuri, pues no era lo correcto. Entonces... Hoy precisamente alguien me decía, un abogado me decía, doña Yami, tenemos 8 años de conocernos, ¿verdad? Por el caso de Yuri. Y en esos 8 años yo a este abogado lo traté como fiscal y después lo traté como abogado particular, que en la actualidad está como jurídico en una dependencia de gobierno. Y verlo llorar hoy conmigo por una resolución que llegó, me dolió más. Recordamos a Yuri, él no la conoció y me dice, yo recuerdo a Yuri como que hubiera sido parte de mi vida, porque mi carrera propiamente empezó con el caso de Yuri. Uh-huh. Entonces yo he vivido el caso de Yuri. Entonces llevamos 8 años trabajando el caso de Yuri. Ya tenemos a un sentenciado. Hoy nos dan la noticia de que el caso de Milton queda liberado. Pero... ¿Es justo que, para usted, es justo que Milton esté en libertad? No. No es justo porque tiene participación. Si bien es cierto que él no es el autor material de la muerte de Yuri, pero también tiene participación. Pero jurídicamente no existen pruebas para indiciarlo. Sí, señalarlo como feminicida. Como feminicida de Yuri. Entonces, yo he sido una persona que ha buscado justicia y ser justa. Y si la justicia hoy a mí me dice que él no es el feminicida de Yuri, no me queda más que aceptarlo. ¿Me duele? Sí, me duele mucho. No me devuelve la vida de Yuri, lo sé también, pero mis emociones hoy son de dolor. Alguien me decía, es como un doble duelo. Siento que sí. Sí, es como un doble duelo porque... Pero así son las leyes. Entonces, las leyes están escritas y yo he luchado porque las leyes que estén escritas me favorezcan, porque me hagan justicia, y si hoy le hacen justicia a él, no me queda más que aceptarlo. Para usted, su hija Yuri, y se lo pregunto con mucho respeto, ¿para usted ella descansa en paz? Sí, yo sé que sí. Mira,
Yuri era una niña demasiado alegre, demasiado amorosa y amaba la naturaleza. Nosotros vivimos 11 años en un rancho aquí en Chepa de Corzo y ella tenía vacas, borregos, gallinas. De todo un poco. Ella era feliz en la naturaleza. Sí. Cultivaba chile habanero. Recuerdo una vez una anécdota que el bote decía semilla de cilantro. No sea malita, tengo ¿Sí? que hacer un corte, ¿sí? Ok. Y enseguida regresamos. Discúlpeme, doña Yemin, ya estamos de vuelta aquí. Así es. Te comentaba la vida de Yuri en este lugar. Entonces, un día decía un frasco, semilla de cilantro. Y me dice, mamá, voy a sembrar cilantro. Le gustaba hacer almácigos. Bueno, pues siémbralo. Y pasa el tiempo así, y que de pronto que era chipilín. Órale, le dije, siembra cilantro y te nace chipilín, tienes muy buena mano. Sí. Sí, entonces era divertida, muy divertida, tenía muchos amigos, eso sí. Ella trató de siempre continuar la amistad de sus amigos del kinder, de la secundaria, de la primaria, de la universidad. Y yo he hecho muchos eventos, pues ya el caso de Yuri ha trascendido. Vino una chica de España y me hizo un cortometraje, ganó en el festival esta chica, Carla Estrada. Después unas muchachas de comunicación social hicieron también un cortometraje que exhibieron en Cinemex. La chica ganó una beca para irse a Alemania. He contribuido, creo yo, el proceso de Yuri me ha servido para contribuir el que se dé a conocer. Ha tenido algo de positivo dentro de la sociedad. Entonces yo hice un evento recordando a Yuri los 7 años de su fallecimiento. En ese evento llega una enfermera y me dice, cuando yo leí el evento de Yuri, quise venir porque quise conocerla y le voy a dar mi punto de vista. Yuri la admiraba mucho a usted como enfermera, como mamá, y créame que Yuri está feliz por todo lo que usted ha hecho por ella. Escucharlo por alguien que conoció a Yuri, que yo no la conocía, fue grato para mí. Y yo sé que ella está descansando, que si existe alguna forma en que ella me pueda ver, me ha ayudado a levantarme de los momentos difíciles que he tenido, me ha ayudado a poder dirigirme y aceptar con sabiduría todo este proceso. No ha sido fácil y siento que aunque pasen muchos años, mientras yo respire, siempre le voy a llorar. Dicen que ya no debe uno de llorarles, pero no sé qué sentimiento tendría que yo tener para no sentirme triste por la ausencia de mi hija. Sí, lo entiendo. Yo estoy muy agradecido porque nos comparte esta historia que ha sido para usted sin duda una montaña rusa de muchas emociones, sinsabores, alegrías, tristezas. Ya este año van a ser 8 años, ¿no? Sí. 8 años de distancia. Parece que fue ayer. Así es. Siempre que abro el expediente, siento que acaba de pasar. Siento que acaba de suceder. Usted tiene una copia del expediente. Sí. ¿Cuántas páginas son? Más de 4,000. Son 4 tomos y son más de 4,000 porque ahí incluyen los 7 amparos indirectos, 4 amparos directos y como 8 apelaciones que ha hecho Iván. Y en el caso de Milton son como 4 amparos directos, 2 amparos indirectos
y pues la última sentencia que ya es ahorita. Entonces, sí es bastante. Te puedo mencionar cada parte del expediente porque me he involucrado, lo he leído. Se lo sabe. Me lo sé y creo que yo podría llevarme solita mi proceso, pero pues en cuestión de leyes sí yo no sé nada, pero sí tuve que entrar a aprender códigos, más que nada pues algún tipo de lectura, porque pues hay palabras que yo no conocía, ¿no? Entonces... Que no domina. No, pues en esa área sí claro. que no, en esa área no, entonces, pero te puedo decir que me siento tranquila porque sí accedí a la justicia, fue difícil, no fue fácil, es un proceso que me llevó 4 años, logré tener una audiencia, tengo un sentenciado y espero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le niegue la petición de absolutoria, porque necesitamos que también los que imparten la ley nos ayuden como familia y como sociedad impacte para que se ponga un alto a la violencia contra la mujer, al existir una sentencia que sí se va a ejercer, porque hay muchos sentenciados y que han salido libres al irse a un amparo ante la Suprema Corte. Lo he vivido, lo he pasado con las familias, el dolor que han sentido, el saber que no quedan ni siquiera procesados, quedan completamente libres, aun cuando declararon, formaron parte de la reconstrucción de hechos de cómo mataron a esa persona, ¿sí? Entonces, yo confío que la Suprema Corte de Justicia le niegue la entrada al expediente de Yuri. Que lo absuelvan. Sí, que no le permitan ni siquiera tomar el caso. Sí, eso es lo que yo pido, ¿verdad? Y en cuestión de Milton, pues, si jurídicamente no hay pruebas para poderlo procesar como feminicida, también tengo que aceptarlo, ¿sí? Porque no puedo aferrarme a algo que no voy a poder demostrar en una audiencia. Entiendo. Se me acabó el tiempo. Sí. Pero muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo le quiero pedir de favor, si usted le pudiera hablar a la cámara, a las cientos de mamás que quizás nos estén mirando, a las mamás que están desesperadas, que no encuentran a su hija o a su hijo, o a las mamás que perdieron también a una hija y un hijo que ya tienen un cuerpo, ¿qué les podría usted decir, doña Yamil? Pues mira, como madre que he pasado este dolor durante 8 años, primero pues si tenemos a nuestra hija, tenemos al cuerpo a quien llorarle, desahogarnos, llorar no es malo, llorar nos da tranquilidad, nada más nosotros como madres sabemos el dolor que podemos sentir, porque pues es un ser que nosotros tuvimos en nuestro cuerpo, que le dimos vida, es parte de nuestro cuerpo esa persona, pero también tenemos que continuar con nuestra vida y si tenemos otros hijos, abrazarlos, hacerlos sentir que están aquí en vida. Siempre vamos a añorar al que no está, pero también debemos reconocer al hijo o hija que está a nuestro lado, que también está sufriendo como hermano porque le hace falta a su hermana, ¿sí? Le hace falta esa parte de su vida también. Y si eres una madre que tu hija está desaparecida, que tu hijo está desaparecido, pues tenemos que exigirle a las autoridades que nos ayuden a buscarlo, porque en alguna parte de la tierra tienen que estar, ¿sí? No puede una persona desaparecer de la nada y nunca jamás volverlo a ver, ¿sí? Pero seamos también partícipes con la autoridad, le entreguemos todo lo que podamos entregar sobre nuestro familiar, todos los indicios que le podamos
aportar, seamos parte de la carpeta de investigación, ¿sí? Sé que es doloroso, sé que es cansado, tanto económicamente, físicamente, emocionalmente nos acabamos, pero también debemos de participar con la autoridad para que ellos sepan que necesitamos a nuestros familiares. Y pues, si no has pasado por ningún caso, ni de la pérdida, ni de la desaparición de un hijo, y tienes a tus hijos a tu lado, abrázalos. Abrázalos inmensamente, disfrútalos y pues darles bendiciones, que Dios nos los proteja, ¿sí? Y integrarnos como familia, eso es lo mejor, de inculcarles a nuestros hijos hombres que la violencia hacia las mujeres no lleva a nada bueno, ¿sí? Si tú ya no puedes estar con la persona con la que vives, lo más ideal es retirarte, pero no llegar a violentar a una mujer. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Le agradezco enormemente. Nada, ya sabes que a mí me da gusto que me entrevistes, y lo que yo pueda aportar, siempre voy a estar a la orden para lo que sea. Muchas gracias. Bueno, y gracias a ustedes. Nos vemos hasta nuestro siguiente podcast.